Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo han estado? Profe, buenos días. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien, afortunadamente. Y bueno, espero que estén todos igualmente muy bien. Eh, no voy a extenderme demasiado en introducciones. Esta ya es la última sesión sobre Aristóteles y nos quedan fundamentalmente dos temas por tratar: el concepto de esencia y las nociones de acto y de potencia. Hemos estado pues leyendo el libro Z y ya solo nos queda pues el cuarto capítulo, que es donde introduce este concepto de esencia como intento de definición de, del concepto de sustancia o de entidad, ¿cierto? Así que sin más preámbulos ni más introducciones, voy a comenzar de una vez con la lectura y la explicación del capítulo cuarto, ¿sí? Entonces, ya vimos que Aristóteles intentó evaluar una definición de entidad como sujeto, y ya vimos en qué consistía, digamos, el problema de reducir el concepto de entidad al concepto de sujeto, sustrato, hipokeimenon, como la palabra griega. Entonces ahora nos corresponde evaluar la definición de entidad como esencia, ¿cierto? Como esencia, es decir, para que se entienda, digamos, de dónde proviene esta palabra. Esencia sería como la traducción latina, la traducción al latín de la expresión griega totieniene, ¿sí? Que digamos, traducida literalmente o directamente desde el griego sería como el que es, ¿cierto? Entonces dice, puesto que al comienzo hemos distinguido de cuántas maneras definimos la entidad y una de ellas parecía ser la esencia, debemos tratar de ella. En primer lugar, digamos algunas cosas acerca de ella atendiendo a las expresiones, que la esencia de cada cosa es lo que de cada cosa se dice que es por sí misma. Entonces ya nos da una primera definición. Lo que de cada cosa se dice que es por sí misma, ¿cierto? Entonces, nuevamente, la extensión, parece entonces como si la extensión o los colores o la ubicación no hicieran parte entonces de esa esencia o de esa entidad, puesto que no son cosas que podrían ser por sí mismas, sino que solo son en la medida en que las predicamos o las decimos de otras determinadas cosas que por su parte sí tendrían la característica de ser por sí mismas. O como vimos en el capítulo anterior, que es, digamos, una de las claves importantes para entender y lo que Aristóteles quiere trazar por entidad o por sustancia, ¿sí? La cuestión de la existencia separada, ¿sí? Y el carácter determinable, ¿cierto? Es decir, lo que veíamos la clase pasada con digamos, el sujeto, que el problema de la definición del sujeto era que remitía en términos lógicos a la materia, como lo único de lo que se pueden predicar las demás cosas. Pero el problema es que la materia por sí misma no tiene determinaciones, no tiene características, ¿sí? Características distintivas, características determinables que hagan que uno no confunda una entidad con otra. Entonces, digamos, si tenemos en cuenta esas dos características, cuando leemos lo que de cada cosa se dice que es por sí misma, ¿sí? Ya se va entendiendo un poco mejor este sentido como tradicional o escolar de la palabra esencia, que es que uno aprende, digamos,
manuales o en otros textos sobre metafísica, de que la esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra diferente, ¿cierto? Lo que hace entonces que la taza sea lo que es y no otra cosa diferente, ¿sí? Entonces dice, desde luego, aquello en que consiste lo que tú eres no es aquello en que consiste ser músico, ya que no eres por ti mismo músico. Así pues, tu esencia es lo que por ti mismo eres. Y tampoco todo esto es esencia. No lo es, en efecto, aquello que una cosa es por sí misma al modo en que la superficie es blanca, ya que aquello en que consiste ser superficie no es aquello en que consiste ser blanco, ¿sí? Es decir, que una entidad no se reduce a una de sus características, ¿sí? Como la superficie no se reduciría al ser blanco, o su entidad o su esencia no consistiría en el ser blanco. Aunque va a advertir Aristóteles de esta clase de características como ser blanco, ser liso o ser muchas cosas, también se puede en cierta medida definir el qué es o la esencia, por ejemplo, de ser de color blanco, ser de color verde, o ser liso, o etcétera, etcétera, o alguna de las categorías. Pero recordemos esa definición de Aristóteles de lo fundamental y lo derivado, ¿sí? Yo puedo definir la esencia de una característica, pero de una manera derivada, ¿cierto? Que solamente tiene sentido en la medida en que conocemos las entidades y podemos dar cuenta de ese qué es o de esa esencia de una entidad, ¿cierto? De algo que tengamos claro que es una entidad que, según vamos viendo, aparte de lo que menciona Aristóteles, lo que de cada cosa se dice, que es por sí misma, estas dos van a ser, digamos, como los focos de discusión de los filósofos posteriores frente a la metafísica de Aristóteles, ¿cierto? De pronto así quede un poco más claro, que se puede definir la esencia de una característica, de una cualidad, de un accidente, pero siempre de manera derivada y apuntando al sentido central de la esencia de la entidad, ¿cierto? Entonces dice, no lo es en aquello, no lo es en efecto aquello que una cosa es por sí misma, al modo en que la superficie es blanca, ya que aquello en que consiste ser superficie no es aquello en lo que consiste ser blanco. Pero tampoco es esencia de la superficie el compuesto de lo uno y lo otro, el ser superficie blanca, puesto que ella misma resulta añadida. Así pues, el enunciado de la esencia de cada cosa es aquel enunciado que expresa la cosa misma sin que ella esté incluida en él. O sea, aquí volvemos a incluir esa definición de sujeto que ya vimos en Aristóteles, que es correcta, que sirve para caracterizar a la entidad, pero no es suficiente, no es la única, digamos, definición o forma de entender la entidad, ¿sí? Aquello de lo que se predican cualidades, pero no puede ser,
no puede ser predicado de otra cosa, ¿sí? Ese es el sentido de esa expresión que puede ser un poco confusa, ¿sí? Dice aquel enunciado que expresa la cosa misma sin que ella misma esté incluida en él, ¿sí? Sin que ella misma, digamos, esté incluida entre las cualidades que caracterizan a esa entidad, ¿cierto? Dice, de modo que si aquello en que consiste ser superficie blanca fuera aquello en que consiste ser superficie lisa, ser blanco y ser liso serían una y la misma cosa, porque harían parte, ¿sí? Harían parte fundamental de la entidad, harían parte fundamental del sujeto. Pero ya sabemos que el ser blanco y el ser liso no son algo que puedan tener una existencia separada. Por ende, si bien podemos decir cuál sería el qué es o definir qué es ser blanco o qué es ser liso, pues siempre de una manera derivada, ¿cierto? Dice, puesto que también hay compuestos según las restantes categorías, hay desde luego algo que hace de sujeto para cada una de ellas, por ejemplo, para la cantidad, para la cualidad, el cuándo, el dónde y el movimiento. Hemos de examinar si existe un enunciado de la esencia de cada uno de ellos y si tales compuestos poseen esencia, por ejemplo, hombre blanco, preguntándose si puede definirse o darse un qué es acerca de una cosa como una cantidad, una cualidad, un cuándo, un dónde. Vuelve y se repite, sí, pero siempre de manera derivada, ¿cierto? Por eso dice, llamemos a este pues vestido. ¿En qué consiste ser vestido? Pero tampoco esto es ninguna de las cosas que se dicen por sí, a no ser que la expresión no por sí se utilice en dos sentidos, uno por adición y otro no. En el primer sentido, cuando lo mismo que se define se enuncia añadiéndolo a otra cosa. Por ejemplo, si al definir en qué consiste ser blanco se ofreciera el enunciado de hombre blanco, ¿sí? Es decir, que ese ser por sí de una característica como ser blanco, ser por sí, entre comillas, porque ya sabemos que no puede ser capaz de existencia separada, ¿sí? Precisamente el problema es que para poder dar con una definición de una cualidad como ser blanco, digamos que la vía más fácil es mencionar entidades que tengan la característica de ser blancas. Era lo que le sucedía, digamos, a Sócrates en los diálogos de Platón, ¿sí? Que preguntaba, por ejemplo, qué es la belleza, ¿sí? E Hipias empezaba a mencionarle cosas bellas, ¿cierto? Digamos que una mujer bella o una estatua, o etcétera, etcétera. Y Sócrates le insistía, no, yo no estoy pidiéndole que me mencione cosas bellas, estoy pidiéndole que me defina la belleza, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cuál sería, digamos, ahí la diferencia fundamental entre Platón y Aristóteles? Mientras que para Platón, esa idea de belleza sí tendría una existencia separada, para Aristóteles, claro, podemos dar con una definición de la belleza, podemos tratar de decir qué es, pero ese qué es de la belleza no podría ser, no podría existir si no hubiera objetos, ¿sí? En los cuales nosotros pudiéramos identificar esa característica, ¿sí? La belleza no puede tener una existencia separada. De ahí que cosas como ser blanco sean tan difíciles de definir que uno de los caminos sea esa adición de la que habla Aristóteles, ¿sí? Definirlo en otra cosa o mencionar otra cosa añadiéndolo a otra cosa, dice Aristóteles, para poder, digamos, entender un poco mejor de qué va la cosa. Dice, en el segundo sentido, cuando a ello mismo hay añadida otra cosa y ésta se suprime luego en el enunciado. Por ejemplo, suponiendo que vestido significa hombre blanco, si se definiera vestido como blanco. Y es que hombre blanco es blanco,
pero su esencia no es ciertamente aquello en que consiste ser blanco, ¿sí? Es decir, no se puede confundir una entidad con una de sus características o reducir la esencia de una entidad a una de sus características. En cualquier caso, ¿ser vestido constituye una esencia en sentido pleno o no? Desde luego, la esencia es precisamente algo determinado. Y cuando algo se predica de otra cosa, no es algo en sí mismo determinado. Por ejemplo, hombre blanco no es precisamente algo determinado, dado que el ser algo determinado pertenece exclusivamente a las entidades. ¿Sí? Por consiguiente, hay esencia de todas aquellas cosas cuyo enunciado es definición. ¿Sí? Entonces, aquí ya involucramos otro elemento importante, ¿sí? Que es la definición, que como les decía en otras sesiones, no es simplemente definición de la palabra, ¿sí? Sino que al definir algo, según Aristóteles, estamos definiendo la cosa misma, el objeto como tal, no simplemente la palabra, ¿sí? Y de hecho, para ser más específicos, Aristóteles entiende la definición de algo como señalar el género y la diferencia específica de esa entidad. Entonces, al definir hombre o al definir ser humano, para Aristóteles, digamos que lo que realmente nos hace identificar a una entidad como ser humano o como hombre es decir, bueno, que es un animal, porque es el género al que pertenece, ¿sí? Pero hay muchos otros seres que no son seres humanos que pertenecen al género animal. Entonces, lo que hay que, digamos, hacer es señalar la diferencia específica, ¿cierto? Es decir, cuál es el rasgo más fundamental, aunque, ojo, no se trata simplemente de reducir a una de sus cualidades o de sus características o de sus accidentes, sino identificar aquello que diferencia al ser humano como animal de los demás animales, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia específica, lo que separa el conjunto de los seres humanos del otro conjunto del resto de los animales, ¿sí? Aristóteles dará dos definiciones, digamos, clásicas. La de son logonejón, el animal que posee logos o que posee razón y lenguaje, y ya en la filosofía práctica, la del ser humano como animal político en el sentido de perteneciente a una comunidad, ¿sí? No de, digamos, necesariamente participante en procesos políticos, sino como de perteneciente a una comunidad y que solo puede alcanzar lo que verdaderamente es en términos prácticos dentro del contexto de una comunidad. No puede hacerlo por su cuenta. De ahí que esa definición sea como la diferencia, lo que destaca del ser humano con respecto a el resto de cosas que pertenecen al mismo género, ¿sí? El resto de los animales pertenecen al género animal, pero no poseen ni ese rasgo del logos, ¿sí? Ni dependen de una comunidad entendida en el sentido ético del término, para poder desarrollar su inteligencia práctica, ¿cierto? Entonces, de ahí esas definiciones. Y aquí nos está diciendo que esencia hay de todas aquellas cosas cuyo enunciado es definición, ¿sí? Género más diferencia específica es lo que permite caracterizar al hombre, al ser humano, ¿sí? Y ya las demás características, ¿sí?
ser blanco, ser alto, etcétera, pues ya, digamos, son precisamente cualidades, características, accidentes, ¿sí? En algunos casos, pero no se puede reducirlo a una de esas características, ni a ser blanco, ni a ser alto, ni a ser lo que sea, ¿sí? Pero sí es cierto que una de sus características tiene la potestad, la posibilidad de diferenciarlo de todo lo demás. Y para Aristóteles en eso consiste la definición de la cosa, no de la palabra, ¿cierto? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna pregunta? Profe, claro, Mm, a mi lado, sí, muchas gracias. listo. Listo, entonces continuemos. Dice entonces, por consiguiente, hay esencia de todas aquellas cosas cuyo enunciado es definición, pero no hay definición simplemente porque un nombre signifique lo mismo que un enunciado, pues en tal caso todos los enunciados serían definiciones. Cabría, en efecto, asignar un nombre a cualquier enunciado, con lo cual hasta la Ilíada sería una definición, sino cuando el enunciado lo es de algo primero. Y primeras son aquellas cosas que se expresan sin predicar algo de algo. Así pues, no habrá esencia de las cosas que no sean especies de un género, ¿sí? Que no sean especies de un género, sino solamente de estas, de las especies de un género. Parece, en efecto, que estas no se expresan ni por participación y afección, ni tampoco como algo accidental. No obstante, para todas las demás cosas, supuesto que tengan un nombre, habrá también un enunciado para expresar qué significa, que tal cosa se da en tal cosa, o incluso un enunciado más preciso que este enunciado elemental. No habrá, sin embargo, definición ni esencia, ¿sí? Claro, parece bastante contradictorio en ocasiones esas expresiones de Aristóteles, pero esa última parte que les acabo de leer es precisamente esta que les definí aquí, ¿sí? Pueden darse definiciones, puede intentar darse con el que es, por ejemplo, de la Ilíada, ¿sí? Para Aristóteles, digamos que la Ilíada no sería una entidad, ¿sí? Entidad sería el libro, el objeto físico libro donde estuviera contenida la Ilíada. Pero digamos que la Ilíada es una composición de de muchas otras cosas. Entonces, digamos que como tal, no cabría dentro del concepto de entidad en el sentido fundamental, en el sentido primario, porque no podríamos decir, ¿sí? Al menos no como si podemos decir del ser humano o de los animales, sino de una forma más derivada, el género y la diferencia específica del resto de lo que conforma, digamos, ese género, ¿cierto? ¿Sí? Cada uno de nosotros como seres humanos somos entidades porque todos tenemos la misma diferencia específica, ¿sí? Que nos hace destacar y que nos distingue del resto de cosas que pertenecen al género animal, ¿cierto? Mm, pero por lo demás, lo que son los accidentes, ¿sí? O las categorías, las cualidades, etcétera, se pueden definir, pero siempre de un modo derivado o dependiendo del sentido fundamental. Por eso dice, ¿o acaso también la definición, así como el qué es, se dicen en muchos sentidos? También, en efecto, el qué es se refiere en un sentido a la entidad y a algo determinado, y en otro sentido a las demás categorías, cantidad, cualidad y todas las otras. Y al igual que el es se da en todas las categorías, pero no del mismo modo, sino que en unas se da de modo primario en la entidad y en las demás de modo derivado, así también el que es se da de modo absoluto en la entidad y en las demás de cierta manera, ¿sí? La esencia se da de modo fundamental en la entidad
y en todo lo demás de una manera más derivada. Y es que cabe preguntarnos qué es la cualidad y por tanto, la cualidad es de las cosas a que corresponde el qué es, pero no absolutamente, sino en el sentido en que algunos dicen, conforme a los usos lingüísticos, que lo que no es, no que es absolutamente, sino que es algo que no es. Y del mismo modo, la cualidad, lo que les decía en sesiones pasadas, que la multiplicidad, la negación y los contrarios solamente podemos comprenderlos en la medida en que ya hemos comprendido el ser, la unidad y la entidad, porque es lo que nos permite captar todo el conjunto de características que posteriormente nos permitirán decir, bueno, esto no es de color tal o esto no tiene tanta extensión, etcétera, ¿sí? Ciertamente es conveniente examinar cómo conviene utilizar las expresiones sobre cada cosa, pero no más que examinar cómo es la cosa misma. Por ello, y puesto que lo dicho es evidente, señalaremos ahora y que igualmente la esencia se da de modo primario y absoluto en la entidad y posteriormente en las demás categorías, y lo mismo el que es. No se trata de la esencia en sentido absoluto, sino de la esencia de la cualidad o de la cantidad. De estas hay que decir, en efecto, o bien que se trata de cosas que son solamente por homonimia, o bien que son, según matices y reservas que añadiremos o suprimiremos, como también decimos que lo no cognoscible es cognoscible. En efecto, lo correcto es que ni se dice por mera homonimia, ni tampoco con el mismo sentido, sino como en el caso del médico, porque guardan relación a una y la misma cosa, y no porque su significado sea uno y el mismo, a pesar de lo cual tampoco se trata de homonimia. En efecto, un cuerpo, una operación y un instrumento no se denominan médicos ni por homonimia, ni según un único significado, sino por relación a una única cosa. El mismo ejemplo que ya les había mencionado la otra vez, ¿sí? Entendemos lo que es una dieta sana o un ejercicio sano o un procedimiento sano con relación a el organismo sano. Si no existiera el organismo sano, si no tuviéramos la forma de entender lo que es el organismo sano, automáticamente nos sería imposible entender lo que es un ejercicio, una dieta, etc. Aquí sucede un poco lo mismo con el concepto de esencia. Yo puedo definir el qué es, no solamente de la taza, del cuaderno, etcétera, sino también del color negro, de la extensión, etcétera. Pero, como en el caso de la dieta y el ejercicio sano, si no existiera la entidad con existencia separada y determinable sobre la cual pudiéramos predicar esas cualidades, pues esas cualidades simplemente no podrían ser y no podríamos siquiera plantearnos una pregunta por qué es el color o qué es la extensión o qué es la cantidad, etcétera, etcétera. Juan, ¿te ibas a decir algo? Sí, profe. Lo que pasa es que, bueno, escuchándolo ahora, eh, parece que estuviera en una clase de filosofía del lenguaje, porque Uh -huh. eh, Aristóteles con esto de los nombres y todo esto. Pero mi pregunta radica en lo siguiente. Entonces, la esencia, digamos, tiene un carácter meramente nominal. Para Aristóteles no sería algo meramente nominal, porque digamos que al entender la esencia de algo, no simplemente estamos aclarando lingüísticamente lo que entendemos por la palabra tal. No, lo que decimos acerca de la esencia del ser humano le pertenece al ser humano, ¿sí? Por eso es algo ontológico, pertenece al ser del ser humano. Pertenece al ser del ser humano, ser del género animal y tener la diferencia específica de ser racional y de ser político. No es simplemente vamos a entender por la palabra hombre tal cosa, ¿sí? Pero sería algo que solamente se queda en el lenguaje. Para Aristóteles esto no se queda solamente en el lenguaje. Esa distinción entre el mero lenguaje y el objeto
va a ser, digamos, más posterior, ¿sí? A pesar de que la pregunta sobre la relación entre la palabra y la cosa existe en la filosofía griega, especialmente en Platón. Pero bueno, el caso es, para ser más concretos, que esa definición no se limita al ámbito del lenguaje. La definición, valga la redundancia, define la cosa por sí misma. Está diciendo lo que el objeto es por sí mismo, ¿cierto? No sé si así está más claro, Juan. Sí, profe, vale, gracias. Listo. Entonces continúo. Por lo demás, nada importa si alguien prefiere expresar estas cosas de cualquier otro modo. En todo caso, esto es evidente, que la definición en sentido primario y absoluto, así como la esencia, es de las entidades. No obstante, también la hay igualmente de las demás categorías, si bien no en sentido primario. Y desde luego, aun cuando demos por sentado esto último, no es necesario que haya definición en el caso de cualquier palabra que signifique lo mismo que un enunciado, sino solamente en el caso de ciertos enunciados. Tal es el caso cuando el enunciado lo es de algo que posee unidad, no de contigüidad como la Ilíada o las cosas que están concatenadas, sino en los sentidos en que lo uno se dice tal. Recordemos que esencia también se identifica con la unidad, ¿sí? La Ilíada constituiría una unidad. Claro, esa es una discusión bastante interesante. Para Aristóteles, solamente podemos comprender, hacer enunciados sobre la Ilíada, ¿sí? En tanto, digamos, sacamos el sentido o comprendemos el sentido, pero de algo que es contiguo, ¿sí? De muchas cosas que están contiguas y que van siendo narradas en una historia, ¿sí? Mm, pero digamos que unidad en el sentido de que la historia de la Ilíada tiene la misma unidad que tiene este lapicero, ¿no? ¿Cierto? El lapicero, digamos, es lo que es por sí mismo, ¿sí? Existe separadamente y es determinable, ¿sí? En cambio, digamos, la Ilíada es un compuesto de muchas palabras que, eh, que denotan muchísimas cosas, muchísimas cualidades, muchísimas entidades, muchísimos accidentes, etcétera, ¿sí? Aunque digamos que posteriormente ya se discutirá la cuestión de la unidad de las narraciones. Si alguno de ustedes vio filosofía y literatura conmigo el semestre pasado, cuando leímos a Paul Ricoeur, hablábamos un poco de ese asunto de la unidad de la narración, pero bueno, eso no viene al caso en este momento. Te dice, uno se dice del mismo modo que algo que es, y lo que es significa, en un caso, algo determinado, en otro caso una cantidad, en otro caso una cualidad. Por ello, habrá también enunciado y definición de hombre blanco, pero de otro modo que de lo blanco y de la entidad hombre. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Se hizo más claro el texto de Aristóteles con esta lectura y estos comentarios? ¿Cómo lo vieron ustedes? Profe, la verdad es que sí. eh, Ha sido pues como una lectura muy desgranadita. Sí. Comentaba yo esta semana con Jason, porque para mí, yo alguna vez lo manifesté, Aristóteles siempre fue un poco más complicado, tal vez porque soy muy platónico y él hace como la filosofía en contra de Platón, pero, pero sí, ha sido pues como muy interesante, muy desgranado y muy objetivo como con la realidad en muchos casos. Listo, Andrés, muchas gracias. ¿Algún otro quiere comentar algo? Mientras encuentro lo siguiente.
Listo. Entonces ya podemos pasar a el último temita de hoy, de Aristóteles, ¿cierto? Entonces decíamos que entonces el ser se dice de múltiples modos. Como por ejemplo la relación sustancia-accidente, las categorías que ya habíamos visto. Una que, digamos, se nos quedó en el tintero, la noción de verdadero o falso, ¿sí? Para Aristóteles, cuando decimos de algo que es verdadero o que es falso, también estamos dando cuenta del carácter ontológico de algo, ¿cierto? Y finalmente, nos queda por ver el último sentido del ser, que es el de acto y potencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene siendo el acto y la potencia? O mejor dicho, ¿a qué está tratando de responder? ¿Sí? ¿Con qué responde? ¿Para qué, digamos, utiliza esta teoría del acto y la potencia Aristóteles? ¿Para responder a qué? Digamos que una de las preguntas metafísicas por excelencia de la filosofía griega es la cuestión del cambio y del movimiento. Entonces, si el cambio y el movimiento son reales o no, Parménides y Heráclito. Entonces, para Parménides, el cambio no es más que algo ilusorio y el ser es uno, ¿sí? Mientras que para Heráclito, digamos que el cambio sería como lo que define la realidad por excelencia. Incluso otro pensador presocrático, ¿sí? Como es Zenón de Elea, es muy conocido por sus famosas paradojas sobre el movimiento, ¿sí? O sea, ejemplos que él plantea que demostrarían, entre comillas, que tal cosa como el movimiento no existe y que la realidad es una sola y que permanece siendo exactamente la misma, ¿sí? Como por ejemplo la famosa fábula de Aquiles y la tortuga. La fábula de Aquiles y la tortuga, digamos que dicho en muy grandes rasgos y de manera casi burda, yo creo que casi que estoy caricaturizando la paradoja de Aquiles y la tortuga, básicamente lo que digamos dice Zenón de Elea es que para ir del punto A al punto B hay que recorrer la mitad y después la mitad de la mitad y después la mitad de esa mitad, pero digamos que recorriendo mitades y mitades y mitades nunca se llegaría en términos lógicos al punto B, ¿sí? Porque siempre se puede trazar la mitad de la mitad de la mitad de la mitad infinitamente. Esa sería una de esas paradojas. Aristóteles, con la noción de acto y potencia, quiere responder justamente a ese problema. Para Parménides, era absurdo pensar que el ser o lo que es en algún momento tuviera el carácter de no ser. Para Parménides el movimiento es una ilusión, ¿sí? O el cambio, digamos, sería ilusorio porque implicaría en términos lógicos un absurdo, ¿sí? El paso del no ser al ser, ¿cierto? Pero para Parménides el ser necesariamente tiene que ser eterno, tiene que ser inmutable, tiene que ser unitario, ¿sí? Porque no pudo haber pasado del no ser al ser y no puede pasar en el futuro del ser al no ser, ¿cierto? Entonces, para Aristóteles, las nociones de acto y potencia lo que hacen es dar cuenta de que no es que algo no fuera y de un momento a otro de la nada empezar a hacer, ¿cierto? No sé, un árbol de la nada empezar a hacer, sino que sobre todo en las cosas de la naturaleza, aunque también pone ejemplos del arte y pone ejemplos de acciones humanas, ¿sí? Lo que sucede es que, según Aristóteles,
existe el ser en potencia, ¿sí? O pongámoslo mejor en potencialidad, y existe el ser en actualidad, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en el caso, el ejemplo más típico que se suele proponer para este tema es el de la semilla y el árbol, ¿cierto? Entonces, no es que el árbol no fuera y de un momento a otro empezara a ser, que sería, digamos, lo que reclama Parménides o lo que reclamaría, digamos, a su manera Zenón de Lea, sino que dentro de la semilla, dirá Aristóteles, ya está el árbol, pero en potencia, ¿sí? Es decir, que por su naturaleza de semilla está dada a que en el futuro, en su proceso de desarrollo, se convierta en un árbol, ¿cierto? O digamos que ustedes como estudiantes, en el ejemplo de Aristóteles, son filósofos en potencia, ¿cierto? Es decir, que están adquiriendo los conocimientos, las habilidades, la forma de ser, todo lo que, digamos, definiría o implicaría que ustedes, digamos, potencialmente puedan llegar a ser filósofos, ¿cierto? Y una vez, digamos, que se da ese cumplimiento cuando la semilla se convierte finalmente en árbol o cuando el estudiante finalmente ponga digamos, ahí hay mucha discusión sobre eso, pero solamente por la claridad, cuando se gradúa, ¿sí? Cuando se gradúa o cuando termina el doctorado o qué sé yo, o cuando publica algo, no sé, ya digamos lo que define el cumplimiento del ser filósofo, eso ya digamos opiniones habrá, pero una vez se dé, ¿sí? Ya seríamos entonces filósofos en acto, ¿sí? Entonces ya digamos que se entiende un poco el sentido básico de esa relación de acto y potencia, ¿cierto? Digamos, lo que todavía no es, pero puede llegar a ser, se considera que es en potencia, ¿cierto? Andrés, adelante. Profe, me surgió una duda y es con Sí. respecto al ser en potencia y al ser actual, ¿cierto? O Ujú. sea, uno podría pretender también que, pues se podría interpretar de que un ser actual puede ser también un ser en potencia. Por ejemplo, así es el ejemplo de la semilla, ¿cierto? Ujú. La semilla es un ser en potencia de un árbol, o es un árbol Sí. en potencia, pero el Ajá. árbol podría ser un violín en potencia, por ejemplo, Claro. o podría ser también una guitarra. Entonces ahí ya uno no sabe, no sabría si el ser actual es potencia de algo a futuro. ¿De qué sería potencia a futuro? Porque podría ser Ujú. potencia de muchas cosas. Sí. Listo, Andrés, muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando digamos una entidad cumple efectivamente o actualiza efectivamente su ser, ¿cierto? Digamos, una persona, digamos, tiene la potencialidad de generar determinadas cosas, ¿cierto? Digamos, no es que al darse el cumplimiento de la actualización de algo, ya termine ahí, se quede ahí y ya no pasa nada más, sino que, digamos, precisamente como lo que va a explicar Aristóteles con esos dos conceptos es precisamente el cambio y el movimiento de la realidad, pues justamente cuando algo se actualiza o cuando algo llega a ser acto, está, digamos, en la posibilidad de generar diferentes cosas. Y para eso, digamos, hay que entender dos posibles maneras de entender la palabra potencia, pero ya vamos para allá. Daniel, ¿vas a preguntar algo? Profe, sí, buenos días. Uh-huh. Profe, en Buenos días, cuanto a lo que Daniel, usted mencionaba adelante. del ser humano, en lo que usted mencionaba lo del ser humano como algo externo, lo que mencionaba pues de filósofo, ¿en qué se Sí. aplica cuando es algo más desde la persona humana, o sea, dentro del interno, digamos, un tema pues controversial, pero por ejemplo el tema del aborto o el tema de la Uh-huh. concepción? Sí. Se podría decir que una persona es después de algo,
O sea, solo en lo externo, en ser futbolista, en ser filósofo, sino más en el ser como persona, Ujú. en lo que no es palpable. Mm, Me hice entender la Lo que no pregunta. es, lo que no es palpable, ¿cómo es eso? O sea, no tanto de ser no como un estudio o como ser en cuanto a trabajo, sino más en la parte interna. O sea, por ejemplo, en el tema de la concepción, de que una persona empieza a ser después de, o sea, ¿qué considera Aristóteles en ese sentido? Si es después de que concibe el hombre con la mujer o después de que nace la persona como tal. Ujú. Para Aristóteles, digamos que el ser humano cumple con su definición, cumple con su definición una vez ya crecido, una vez ya es adulto, ¿sí? Una vez ya es un ser humano racional, o sea, para Aristóteles, porque digamos, él no conocía nada de estos debates actuales, obviamente, ¿sí? Entonces, digamos que, de hecho, el ejemplo que da con el ser humano para explicar una de las nociones de potencia es que precisamente para que surja un nuevo ser humano, surja un niño, ¿sí? Necesariamente tiene que haber un adulto ya existente, digamos, un ser humano ya eh, efectivo, ¿sí? En actualización efectiva, ¿sí? Un ser humano que ya es adulto, ya es racional, ya, digamos, está desarrollado para que pueda surgir un nuevo ser humano, ¿sí? Pero técnicamente toda la infancia es un proceso para Aristóteles de actualización, ¿sí? De un proceso de realización que en un punto final, ¿sí? En un punto final, cuando el ser humano ya es adulto, ya ha actualizado esa potencialidad que venía desarrollando desde su infancia, ¿cierto? Esa sería la respuesta de Aristóteles, ¿sí? Ya, digamos, si fuera para responder a debates como el del aborto, pues ya se podría matizar de otra manera, ¿sí? Como que, digamos, durante el embarazo sucede lo que Aristóteles describía ya durante la infancia, un proceso de actualización, un proceso de desarrollo, pero en el cual ya el ser humano está ahí, ¿sí? Digamos que el ser del ser humano está ahí ya, pero está desarrollándose, ¿sí? Es lo que, digamos, llama Aristóteles, digamos, esas dos posibles definiciones de potencia. ¿Sí? La posibilidad de llegar a hacer algo. Nosotros ya sabemos qué va a llegar a ser el niño durante su gestación. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que no podemos esperar que nazca un perro, un león o algo así, no, van a ser un ser humano. Ya sabemos qué va a llegar a ser, pero sabemos que está en desarrollo, que es posible, ¿sí? Puede suceder que efectivamente no nazca, ¿sí? Puede suceder que efectivamente no nazca y en cuyo caso esa posibilidad que ya sabíamos cuál iba a llegar a ser, pues no se dio, ¿cierto? No sé si eso responde bien a tu pregunta, Daniel. Sí, profe, perfecto. Listo. Muchas gracias. Vale. Listo. Entonces, se puede entender esa palabra dynamis, que es la palabra griega para potencia, de dos maneras, ¿sí? Como la posibilidad de llegar a hacer algo o la capacidad de mover o ser movido, ¿sí? ¿Y por qué, digamos, esas dos definiciones? Porque, digamos que dentro de esas dos categorías del acto y de la potencia se pueden entender de dos maneras, ¿sí? En el primer caso, en la posibilidad de llegar a hacer algo, ¿sí? Y se comporta una sola especie. ¿Cómo así?
hay una potencia, ¿sí? Hay una potencia, hay una dinamis que está dentro de la naturaleza misma de una determinada especie, ¿sí? Es decir, nosotros ya sabemos cómo se genera un ser humano, ¿sí? Ya sabemos que, digamos, en un proceso de gestación, lo que van a hacer es un ser humano, ¿sí? Entonces ya sabemos cuál es la posibilidad que se va a llegar a dar, ¿sí? Y que se da por sí misma, ¿cierto? Entonces no se necesita, digamos, la intervención de un artesano para llevar a cabo un proceso de gestación, sino que se da por su propia cuenta, ¿sí? Como es una posibilidad que se da por su propia cuenta, por eso dice comporta a una sola especie. Por eso no puse a un solo individuo, porque obviamente un individuo humano no puede generar otro. Se necesita, digamos, varios, pero son de la misma especie. Por eso comporta una sola especie, pero digamos, el desarrollo de esa posibilidad se da por su propia cuenta y ya se sabe qué es lo que va a llegar a ser, ¿cierto? Entonces, digamos que el ser humano en un proceso de gestación ya se sabe que va a llegar a ser. Mientras que Mientras que en la capacidad de mover o ser movido, sí digamos que hay una intervención. Es otra cosa la que genera el resultado final. ¿Sí? Sin el artesano, sin el escultor, no podría llegar a ver jamás una escultura, ¿cierto? Una escultura, sabemos la posibilidad de que exista una escultura porque existe el artista, ¿cierto? Y el artista es el que, digamos, pone en movimiento el proceso de llegar a existir una estatua, ¿cierto? Entonces hay, digamos, en este sentido, hay dos clases de potencias, ¿sí? La que, digamos, pertenece por sí misma al objeto y que se desarrolla por sí misma, como de la semilla al árbol o del embarazo al niño, ¿cierto? Mm, y muchos otros ejemplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la posibilidad, dice Aristóteles, de ejercer nuestros sentidos, ¿sí? Es decir, que si yo cierro los ojos, entonces tengo la potencialidad de ver, ¿sí? Ya sabemos que soy un ser con capacidad de ver, pero eso es algo que hago yo mismo por mí mismo, ¿sí? No necesito de la intervención de un agente externo, ¿sí? En cambio, en este caso, en esta segunda definición, sí que se necesita de un agente externo para poder llevar a cabo por ejemplo, el caso que me proponía uno de los compañeros. Sí, el árbol también puede ser un violín, una mesa, una silla en potencia, pero digamos que la diferencia es que de la semilla al árbol se da la potencia como posibilidad de llegar a ser algo que comporta una sola especie, ¿sí? La semilla hace parte de la especie a la que pertenece el árbol, ¿sí? Y se da por su propia cuenta y sabemos que de esa semilla van a ser este árbol y no otro, sino que van a ser este. En cambio, todas las otras posibilidades, cuando digamos el árbol ya existe, hay muchísimas posibilidades de lo que se podría hacer con la madera, ¿cierto? Entonces, que un violín, que una mesa, que una biblioteca, que una alacena, etcétera, etcétera. Pero eso ya dependerá de un agente externo, ¿sí? Que pone en marcha esa potencialidad, ¿cierto? Nada dice en el árbol, no hay nada en el árbol que nos diga que con él debemos hacer una mesa o un violín, ¿sí? No hay nada en el árbol que nos diga eso, por eso, digamos, no cabe dentro de dentro de esta segunda definición de potencia, sino que todo dependerá del artesano, ¿cierto? Juan, adelante.
Profe, perdón, una pregunta. Digamos que Sí. anacrónicamente a esta dinamis o potencia se le Ujú. podría decir evolución. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues en el sentido, pues yo lo veo de esta manera, ¿no? Con el ejemplo que usted da del árbol, ¿cierto? Sí, El árbol que es una semilla y que luego, pues bueno, se convierte, no sé, en un roble, ¿sí? Pero sí. ese roble también puede ser convertido en otra cosa. Ujú. Y en el caso por lo menos de incluso del ser humano, ¿no? O de Sí. especies animales. Digamos, el Ujú. ser humano que tenemos ahora no es el mismo de hace tantos miles de años, ¿no? Pero en Sí. potencia, digamos que es el género humano, ¿cierto? Lo mismo con los animales. Tenemos especies animales. No, diga, a ver, ese ejemplo que das, el ser humano de hoy sí es muy distinto del ser humano de hace, yo no sé, tantos años, pero digamos que en tanto todos pertenecemos al género y a la especie seres humanos, ¿sí? Exacto, sí, Digamos estoy de que, acuerdo. potencia ahí, el concepto de potencia ahí no cabría muy bien, ¿cierto? Digamos que en los seres humanos de hace no sé cuántos años estaba en potencia la forma de ser, la cultura, las costumbres, las actitudes del ser humano de hoy en día, podría ser, podríamos decirlo así. Pero en tanto pertenecemos al mismo género y a la misma especie, Exacto, eh, exacto. Exacto, sí, quizá a eso me refería. De pronto no supe sí. formular bien, pero a eso me refería. O sea, el hecho de que pertenecemos al mismo género, pero con Ujú, el tiempo, por una u otra cosa, pues nos fuimos adaptando a determinados cambios y eso nos ayudó a ser lo que somos ahora, ¿no? Entonces, por ujú. eso yo pensaba, entonces este dinamismo o esta potencia, Se te cerró el micrófono. Ah, se desconectó, yo creo. Sí. Ah, bueno. Mientras regresa, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, profe, yo quisiera como hacer un comentario referente a lo que decía el compañero, Sí. sino que es que ahí ya se mete uno con cuestiones evolutivas y tendría uno que referirse mucho a la teoría de Darwin y de pronto a Ujú, alguno de sus intérpretes, que para mí uno de los más actuales o más centrados sería, por ejemplo, Dawkins. Entonces, para entender si se podría comparar la evolución con la potencia, es muy difícil. Dawkins decía que, pues Dawkins plantea la teoría del gen egoísta y él dice ujú. que el gen define de alguna manera como los comportamientos y el gen puede sobrevivir durante mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Pero igual el gen también se extingue y el gen no tiene como la capacidad de llegar, o sea, el gen no, aunque puede intervenir como en el proceso de una persona en cuanto a ser, el gen, diría yo que para Dawkins no tiene la idea de que va a hacer eso, si me hago entender. Es Ujú. decir, el gen simplemente puede morir y no llegar a hacerlo, pero él tampoco Sí, tiene como en su codificación decir de que, uy, voy a ser malo porque el gen lo dice, pues ahí ya juegan otros factores. ujú. Entonces, yo creo que se cometería un anacronismo comparar la potencia con la evolución, pero sería interesante. Sí. profe, qué pena, Mm, por un momento se perdí la conexión. sí, Eh, tranquilo. lo que dice el compañero es cierto, o sea, mi intención no es, eh, o sea, mi intención es saber, pensar si de pronto, claro, en esa época no se tenía el término de evolución, pero sí de pronto podríamos, por así decirlo, comparar lo que ahora llamamos evolución con lo que en su momento Aristóteles decía potencia. Ujú. Esa es mi Sí, inquietud, ¿no? claro, podría hablarse de la evolución en términos de potencia, pero digamos que en el sentido de una potencia como posibilidad, pero que no sabemos todavía bien a ciencia cierta que va a conducir, ¿sí? Es decir, de la semilla sabemos, de la semilla de tal árbol, sabemos que va a surgir tal árbol porque, digamos, ya sabemos, ¿sí? Ya sabemos porque hemos visto el proceso, pero digamos que de la evolución de las especies, ¿sí?
digamos que el Homo habilis o el Homo erectus, digamos, no sabía que se iba a convertir miles de años después en el Homo sapiens, ¿sí? Digamos que en esos primeros homínidos ya estaba en potencia el convertirse en seres humanos, ¿sí? Pero no lo sabíamos, ¿sí? No lo teníamos presente, no había manera de saberlo, ellos no tenían manera de saberlo en su momento, ¿sí? Entonces digamos que esas posibilidades que no sabemos y que no tenemos manera de saber, dice Aristóteles que son infinitas, ¿sí? Son infinitas. De hecho, él hace la distinción entre potencias infinitas y potencias finitas, ¿sí? Digamos que con el árbol, con la madera del árbol ya surgía, potencialmente se pueden hacer muchísimas cosas, pero sabemos que de la semilla del roble solamente puede salir un roble, ¿sí? No va a salir otra cosa. Es un proceso de potencia y acto que ya conocemos, ¿sí? Los primeros homínidos no tenían manera de saber que su potencialidad se iba a dirigir hacia convertirse en Homo sapiens, ¿cierto? O a que surgiera esa nueva especie de Homo sapiens. Yo creo que solo en ese sentido se podría equiparar la evolución con el concepto de potencia. Ah, vale, profe, gracias. Uh-huh. Listo, entonces, digamos, ¿por qué estos dos conceptos de potencia? Porque de igual manera, en el concepto de acto se presta bastante a la confusión, ¿cierto? Porque él hace igualmente una distinción. Ven que aquí puse dos palabras griegas para equipararlas con la palabra acto, ¿sí? Energía y entelequia, ¿cierto? ¿Qué significa, digamos, cada una? Entonces, dice Aristóteles, hay actualizaciones que se cumplen, ¿sí? Mientras se realiza una determinada cosa, mejor dicho. Es decir, hay ocasiones en que la actividad misma o el hacer mismo es su propia finalidad, ¿cierto? Digamos, ¿cuál es la finalidad de ver? Ver, ¿sí? Es decir, mientras tenga los ojos abiertos y esté viendo y esté ejerciendo esa actividad de ver, ya el acto ha llegado a su cumplimiento, ha cumplido su finalidad, ¿sí? Es decir, el telos del ver, mientras estoy ejerciendo la acción, ya se está cumpliendo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como, digamos, energía. Energía es, digamos, el ejercicio mismo, la actividad misma. Y entelequia sería como el resultado final, ¿sí? El resultado final. Entonces, hay ocasiones en que energía y entelequia son lo mismo, ¿sí? Porque al realizarse la actividad, ya se está cumpliendo la finalidad de la actividad. Al abrir mis ojos y ver, ya se está cumpliendo la finalidad de ver, ¿cierto? Mientras que hay otros tipos de acto ¿sí? En donde energía y entelequia sí se diferencian, sí son dos cosas distintas. Es decir, entonces pone el ejemplo, el constructor mientras está ejerciendo su actividad, ¿sí? Mientras, digamos, diseña, martilla o hace lo que sea, ¿cierto? Mientras está ejerciendo su actividad, está, digamos, ejerciendo esta palabra griega energía, está ejerciendo la energía, pero todavía no se ha cumplido, no se ha llegado a la finalidad final, entre valga la redundancia, de ese acto. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo se da esa finalidad? Cuando termina la casa, ¿cierto? Entonces en la casa está la finalidad ya cumplida
de esa actividad que estuvo realizando el constructor, ¿sí? Es decir, esa entelequia como resultado final, en este caso sería algo diferente de la actividad. Una cosa es el constructor en su actividad de construir y otra cosa diferente es el resultado final. Cosa que no sucede, por ejemplo, con la vista. Cuando estoy ejerciendo la actividad de ver, ya estoy cumpliendo la finalidad de esa actividad, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? ¿O alguna duda? Profe, qué pena, a mí me gustaría que la repitiera nuevamente. Si se Uh-huh. puede. Sí. ¿Por qué para acto puse estas dos palabras griegas, energeia y entelequia? ¿Sí? Entonces, energeia viene de otra palabra griega, ergon, que significa actividad, ¿sí? Significa actuar, ¿sí? Hacer. ¿Qué sucede? Que hay ocasiones en que, digamos, el cumplimiento de algo, ¿sí? El cumplirse efectivamente algo, se da en el ejercicio mismo de una actividad. Como dice aquí, la actividad misma es su propia finalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que en este caso, en donde la actividad misma es su propia finalidad, energía y entelequia coinciden, ¿sí? Energía y entelequia coinciden. Entonces, vuelvo y pongo el ejemplo. Cuando ejerzo la acción de ver, ¿sí? Energía, cuando ejerzo la actividad, ya cumplí con su resultado final, ¿sí? Ver, ¿cierto? Entonces, en este caso, tanto energía como entelequia coinciden, ¿sí? El ejercicio de la actividad es su propia finalidad. Mientras que hay otras ocasiones en que energía y entelequia sí se diferencian, sí son dos cosas diferentes. Entonces el constructor, ¿sí? Ejerce su actividad, construye, pero mientras construye, ¿sí? Mientras construye, todavía no se ha cumplido con la finalidad. Es decir, si deja la casa medio hacer, no se cumplió con la finalidad y se quedó en potencia, ¿sí? Pero si termina la casa, en ese objeto se encuentra la finalidad cumplida, ¿sí? La entelequia, ¿sí? La finalidad cumplida. Entonces, en este caso, permítame, yo lo escribo aquí. Entonces, en este caso, la actividad tiene su finalidad en otra cosa diferente. Entonces, la actividad de la construcción tuvo su finalidad en la casa. La actividad de ver tiene su finalidad en ver, ¿sí? Entonces, esa es como la distinción que hace Aristóteles entre esos dos tipos de actos, ¿sí? Entre esos dos tipos de cumplimiento, ¿sí? De cumplimiento de una potencia, ¿sí? De posibilidad de llegar a hacer algo, ¿sí? No sé si así está más claro, Juan. Sí, profe, gracias, gracias. Uh-huh. Listo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por ahí vi que alguien abrió el micrófono. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es, digamos, quizás la parte interesante de esta cuestión del acto y la potencia en Aristóteles? ¿Sí? Que para Aristóteles el acto o la actualidad o digamos el cumplimiento de una finalidad, ¿sí? Y recuerden lo que decíamos en sesiones pasadas, que el cumplimiento de una finalidad, pues en el cumplimiento de una finalidad se da, digamos, el ser, ¿cierto? Se da, digamos, una forma, se da, digamos, una esencia, ¿sí? Es decir, cuando el ser humano cumple con su finalidad al crecer y volverse, digamos, un ser humano, ha adquirido una forma, ha adquirido una esencia, ¿cierto?
Entonces, para Aristóteles, uno puede estar tentado a pensar, claro, primero es la semilla, después el árbol, ¿sí? Si primero es la semilla y después el árbol, entonces digamos que primero es la potencia, ¿sí? Y a partir de la potencia es que podemos conocer la actualización. Pero para Aristóteles no es así. Para Aristóteles, la actualidad es anterior en el sentido de más fundamental, ¿sí? Más fundamental para comprender el ser que la potencialidad. Y esto, digamos, lo define desde 4 puntos de vista. Sí, no, son estos 3 solamente. No eran 4, sino 3. Entonces, ontológicamente hablando, es primero o es anterior o es más fundamental la actualidad que la potencialidad, ¿cierto? Es decir, es más importante la cosa cuando ya es lo que es, cuando ya ha cumplido con su finalidad, que cuando es simplemente una posibilidad. ¿Y cómo es esto? Que, por ejemplo, por el concepto. ¿Sí? Aquí vamos a remitirnos al 8º capítulo del libro 9, ¿sí? Eso en su edición está en la página 380. Te dice, puesto que ya hemos definido en cuántos sentidos se dice anterior, es evidente que el acto es anterior a la potencia. Quiero decir no solamente a la potencia que ha sido definida como principio capaz de producir el cambio en otro, o en ello mismo, pero en tanto que otro, sino en general a todo principio capaz de producir el movimiento o capaz de producir el reposo. Ciertamente, la naturaleza pertenece al mismo género que la potencia. Es, en efecto, un principio capaz de producir el movimiento, pero no en otro, sino en lo mismo, en tanto que lo mismo. Pues bien, el acto es anterior a toda potencia de este tipo en cuanto a la noción y en cuanto a la entidad. En cuanto al tiempo, por lo demás, lo es en cierto sentido y en cierto sentido no. Que ciertamente es anterior en cuanto a la noción es evidente. En efecto, lo potente o capaz en sentido primario es potente o capaz porque le es posible actuar. Así, digo que es constructor el que puede construir y capaz de ver el que puede ver y visible lo que puede ser visto. Y el mismo razonamiento vale en los demás casos. De modo que la noción de acto necesariamente precede a la de potencia y el conocimiento de aquel precede al conocimiento de ese, ¿sí? Es decir, solo nos es posible saber y poder decir que algo es en potencia porque ya antes, ¿sí?, hemos tenido el conocimiento y el concepto de lo que es en acto, ¿cierto? Es decir, sabemos qué es lo que va a salir de la semilla y qué árbol va a salir de la semilla, ¿sí? Porque ya tenemos el conocimiento, la noción previamente de el árbol tal y como es decir, en su actualidad, en su cumplimiento, ¿sí? Entonces, si no conociéramos el árbol tal y como es, habiendo cumplido ya su actualidad, nos sería imposible, ¿sí?, saber que de la semilla va a salir ese árbol. En ese sentido, digamos que conceptualmente hablando,
Solo nos es posible comprender la potencialidad en la medida en que comprendemos la actualidad. Por eso es más fundamental. ¿Sí? En cuanto al tiempo, es anterior en el sentido siguiente. Lo actual es anterior tratándose de lo mismo en cuanto a la especie, pero no numéricamente. Quiero decir esto, que respecto de este individuo humano que ya es en acto, respecto del trigo y respecto de alguien que está actualmente viendo, son, en cuanto al tiempo, anteriores la materia, la semilla y el que es capaz de ver, y estos últimos son en potencia, pero no en acto, hombre, trigo y alguien que ve. Sin embargo, anteriores a estos, en cuanto al tiempo, hay otras cosas que son en acto por las cuales son generados estos. Y es que lo que es en acto se genera siempre de lo que es en potencia por la acción de algo que es en acto. Por ejemplo, un hombre por la acción de un hombre, un músico por la acción de un músico, habiendo siempre algo que produce el inicio del movimiento. Y lo que produce el inicio del movimiento está ya en acto. En las exposiciones relativas a la entidad quedó dicho por demás que todo lo que llega a ser algo a partir de algo y por la acción de algo, y que esto último es de la misma especie que aquello. Por lo cual es manifiestamente imposible que alguien sea constructor sin haber construido nada o citarista sin haber tocado en absoluto la cítara. Y es que el que está aprendiendo a tocar la cítara, aprende a tocarla tocándola. Y lo mismo en los demás casos. De donde ha surgido el argumento sofístico de que, careciendo del saber correspondiente, se ejecuta aquello sobre lo cual recae tal saber. El que está aprendiéndolo carece efectivamente de él. Pero puesto que ya ha llegado a ser algo de lo que está llegando a ser y en general algo ya se ha movido de lo que está moviéndose, también seguramente el que está aprendiendo poseerá necesariamente el saber correspondiente. Pero es que además, con esta argumentación se hace más patente que el acto es también en este sentido anterior a la potencia en cuanto a la generación y al tiempo. Entonces, temporalmente hablando, puede parecer que la potencia es anterior al acto, ¿sí? Pero resulta que para que, digamos, esa potencia se dé, otro individuo de la misma especie, ya en acto, tuvo que haber puesto o tuvo que haber intervenido para hacer surgir ese algo, ¿cierto? Para que nazca un ser humano, necesariamente tienen que intervenir dos seres humanos ya en acto, ¿sí? Siendo ya lo que son para poder generar ese nuevo ser humano, ¿sí? Técnicamente es primero el proceso de gestación que el nacimiento, pero para que se dé el proceso de gestación previamente, ¿sí? Dos seres humanos tuvieron que haber generado eso, ¿sí? Entonces digamos que temporalmente también se ve que en términos generales el acto es más fundamental y más primario que la potencia. ¿Sí? Para que algo en potencia se actualice, otro individuo de la misma especie debe iniciar el proceso, ¿sí? Entonces, finalmente, nos queda lo siguiente. Pero lo es también en cuanto a la entidad. En primer lugar, porque las cosas que son posteriores en cuanto a la generación son anteriores en cuanto a la forma específica, es decir, en cuanto a la entidad. Así, el adulto es anterior al niño y el hombre al esperma, pues lo uno posee ya la forma específica y lo otro no.
y porque todo lo que se genera progresa hacia un principio, es decir, hacia una finalidad, aquello para lo cual es efectivamente principio y el aquello para lo cual de la generación es la finalidad, y el acto es finalidad, y la potencia se considera tal en función de la finalidad. Desde luego, los animales no ven para tener vista, sino que tienen vista para ver. Y de igual modo, se posee el arte de construir para construir y la capacidad de teorizar para teorizar. Pero no se teoriza para tener la capacidad de teorizar, a no ser los que se están ejercitando. Y es que estos no teorizan a no ser de este modo, o bien porque no necesitan en absoluto teorizar. Es que ¿qué está queriendo decir aquí? Permítanme un momentico. Listo. Digamos que el argumento, este argumento por la entidad, en términos generales, pues se divide en varios argumentos específicos, ¿sí? Entonces, primero que algo ya debe tener su forma específica, ¿sí? Ya debe ser, ¿sí? Ya debe ser una entidad, la entidad ya debe existir para que pueda generarse otra entidad de la misma especie, ¿sí? ¿Sí? Se necesita un ser humano ya en acto para poder generar un ser humano en potencia. Por eso dice, los animales no ven para tener vista, ¿sí? No ven para tener vista, es decir, no actualizan la acción de ver para tener la potencia de ver, sino sí, los animales tienen vista para ver, es decir, ya se conoce el cumplimiento de eso para poder entender la potencialidad, ¿cierto? No sé si, digamos, soy más claro en ese sentido. Entonces dice, además, la materia es en potencia en cuanto que puede alcanzar la forma específica y una vez que está en acto, está ya en la forma específica. Y lo mismo en los demás casos, incluso en aquellos cuyo fin es un movimiento, y de ahí que la naturaleza se comporte como los que enseñan. Estos consideran que han alcanzado el fin cuando han exhibido al alumno actuando. De no ser así, el alumno sería como el Hermes de Pausón. Como este no quedaría claro si el saber está dentro o fuera de él. La actuación es, en efecto, el fin, y el acto es la actuación. Por ello, la palabra acto se relaciona con actuación y tiende a la plena realización. Y puesto que en el caso de algunas potencias el resultado final es su propio ejercicio, así el resultado final de la vista es la visión y por la vista no se produce ninguna otra cosa aparte de aquella, mientras que en algunos casos se produce algo distinto. Así, por la acción del arte de construir se produce una casa aparte de la acción misma de construir. No es menos cierto que el acto es fin en el primer caso y más fin que la potencia en el segundo caso. Y es que la acción de construir se da en lo que se está construyendo y se produce y tiene lugar a una con la casa. Así pues, cuando lo producido es algo distinto del propio ejercicio, el acto de tales potencias se realiza en lo que es producido. Por ejemplo, el acto de construir en lo que está siendo construido,
y el acto de tejer en lo que está siendo tejido, y del mismo modo en los demás casos. En general, el movimiento se realiza en lo movido, ¿sí? Y otro argumento que ya, digamos, se acerca mucho a lo que va a ser los temas más teológicos de la metafísica de Aristóteles, es que si, digamos, retrotraemos el ser de las cosas y vamos haciendo ese camino de lo más particular a lo más general, tiene que haber un primer principio de la realidad que haya generado todo el resto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si ese primer principio que generó todo el resto fuera potencia o tuviera algún carácter de potencialidad, ¿sí? La potencialidad tiene la característica de que, como es posibilidad de algo, puede darse o puede no darse, ¿cierto? Pero digamos que si es un primer principio que da origen a toda la realidad, no puede tener, digamos, no puede estar en esa situación de darse o no darse. Se tiene que dar necesariamente, ¿sí? Es decir, tiene que ser acto puro, lo dice Aristóteles, que el motor inmóvil es una entidad que se encuentra en puro acto porque es lo que permite todo lo demás. Y lo que se genera y se corrompe, dice Aristóteles, es decir, lo que nace, muere, lo que llega del no ser al ser, diría Parménides, ¿sí? Es menos fundamental o es más derivado precisamente por ese carácter de generación y de corrupción. Como la generación y la corrupción lo que indican es que la posibilidad de algo puede darse o no darse, y si no se da el primer principio, pues simplemente no se daría la realidad. Entonces ese primer principio, llámese Dios o como se quiera, motor inmóvil, sería, digamos, pura actualidad, pura realización. Su sola existencia ya da cumplimiento a su finalidad. Bueno, muchachos, entonces, ahorita en un momentico les voy a subir al aula virtual las instrucciones del primer taller, ¿sí? Son unas instrucciones muy simples, entonces simplemente con que las lean es suficiente. ¿Y para cuándo sería, digamos, ese primer taller? A más tardar, pues para el miércoles de la otra semana, el miércoles antes de la medianoche, subir al aula virtual el trabajo. De todas maneras, vuelvo, insisto, todo lo voy a montar al aula virtual para que ahí puedan acceder a las instrucciones. Así que bueno, muchachos, ya creo que con esto querremos descansar de Aristóteles por un buen rato, aunque digamos que seguiremos mencionándolo indirectamente al tratar a los demás pensadores. Pero de todas maneras, espero que les haya quedado lo más claro posible, aunque no deja de ser cierto pues que Aristóteles es inagotable, pero yo espero que hayan comprendido lo más fundamental. Así que no siendo más, muchachos, una feliz mañana para todos y nos vemos el miércoles. Y ya les dejo en el aula virtual el primer taller. ¿Listo? Listo, Feliz día profe, para muchas todos. gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Estén bien.